En un mundo en permanente mutación, en una Argentina trabada políticamente, desorientada y presa de lugares comunes, decidimos buscar activamente la dirección correcta, hacia un nuevo bienestar y las contraseñas que nos permitan empezar a descifrarlo. Queremos volver a unir la política con la vida cotidiana y ser una generación que pueda incidir en la conversación pública. Todos los días, un ladrillo en la dirección correcta. Cuanto mejor, mejor. Bienvenidos a La Dirección Correcta. En este capítulo queremos hablar del Sistema Previsional Argentino, SIPA, como se suele abreviar. En Argentina tenemos un sistema de reparto que se llama intergeneracional para los trabajadores formales activos y un sistema de pensiones básicas, digamos, para los informales. ¿Cómo funciona esto? Bueno, los futuros jubilados son financiados por futuros trabajadores. Esto quiere decir que los que aportan hoy, que son trabajadores formales activos, financian a quienes están jubilados, es decir, que no están en su periodo económicamente activo de la vida, y que a futuro sucedería lo mismo con estos trabajadores cuando se jubilen, que serán seguramente financiados por los futuros trabajadores formales activos, si es que existe tal cosa en un futuro, que es una incógnita también. Hoy el sistema se caracteriza por dos elementos. Primero, su universalidad, es decir, casi todos los mayores de 60 años, en el caso de las mujeres, y 65 años en el caso de los varones, tienen acceso a algún tipo de prestación básica, y también se caracteriza por su precariedad. Todos los que cobran una jubilación hoy, en general, vienen perdiendo poder adquisitivo y los saberes mínimos están en niveles bastante miserables. Para tomar de referencia, en agosto de 2024 el haber mínimo de un jubilado fue de 225.000 pesos. A eso se le añade un bono de aproximadamente 70.000 pesos que da de forma discrecional el Poder Ejecutivo, con lo cual la jubilación mínima, que es la de la gran mayoría de los jubilados, o no la gran mayoría, pero una porción considerable, es de menos de 300 lucas. La verdad que eso hoy en la Argentina está bastante por abajo de la canasta básica y es una jubilación que consideramos miserable, para ser francos. Desde hace una década los jubilados vienen perdiendo poder adquisitivo. En el gobierno de Alberto Fernández hubieron algún tipo de beneficios más indirectos, como pueden ser los medicamentos gratis para los afiliados del PAMI, pero se reformuló la fórmula previsional, valga la redundancia, del gobierno de Macri, y se ató de esta manera la nueva fórmula, la que estableció Alberto Fernández en 2022, a dos cuestiones que fueron, primero, los salarios, o sea, la variación salarial, que se mide por RIPTE. El RIPTE es la remuneración imponible del promedio de los trabajadores. Eso por un lado, y después se ató también la fórmula previsional a la recaudación de la FIP, al crecimiento de la recaudación. Eso no arrojó, la verdad, una suba de las jubilaciones, con lo cual obligó al Poder Ejecutivo a establecer una lógica de bonos y de compensaciones para que más o menos empaten la inflación los jubilados. Eso es bastante problemático y condujo a un fenómeno novedoso y también persistente en el tiempo, en los últimos años, que es lo que se llama el achatamiento de la pirámide. Es decir, que los jubilados que cobran una jubilación alta cada vez tienen menos distancia con los jubilados que cobran la jubilación mínima. La jubilación mínima, como dijimos hoy, son menos de 300.000 pesos. Es pertinente también señalar que de los 7 millones y pico de jubilados que existen hoy en la Argentina, aproximadamente un 60% de ellos ingresó al sistema provisional mediante lo que fue en su momento el establecimiento de las moratorias durante el kirchnerismo. Una política inclusiva que le permitió a los jubilados y jubiladas que no tenían los 30 años de aportes, poder acceder a una jubilación o a una prestación básica. Para llevarlo a la actualidad, del total de los que se jubilaron en el primer trimestre de este año, un 76% lo hizo vía moratoria. Este es un signo de época que es importante poner en contexto, porque también en una crisis del empleo formal activo, pensando a futuro, esta tendencia seguramente crezca. Entonces cada vez sean más los jubilados que accedan a su jubilación mediante una moratoria y menos quienes financien la sostenibilidad del sistema. Por último, un factor que también me parece relevante señalar es que en el último semestre del 2023 casi el 60% de la población menor de 15 años estuvo bajo la línea de pobreza. Eso es lo que llamamos en general pobreza infantil, 60%. Mientras que en los jubilados, probablemente por un piso de estándar de vida o porque probablemente es una población menos inquilinizada, por ejemplo, o por determinados factores, esa pobreza es bastante menor, es del 17%.
Entonces, si bien cobran jubilaciones muy bajas, bueno, por ahí todavía el problema no es tan grave como seguramente lo sea a futuro, porque el estándar de vida o el piso que hayan podido alcanzar los jubilados actuales generan que no todos se encuentren bajo la línea de pobreza, sino que es una pobreza 3 veces menor que, por ejemplo, la pobreza de los menores de 15 años, la pobreza infantil. Bueno, hoy vamos a conversar de estos temas con Lucía Sirmi. Ella es economista, magíster en desarrollo. Fue subsecretaria en el ex Ministerio de Mujeres, en una subsecretaría llamada Políticas de Igualdad. Es autora de un libro que se llama Economía para sostener la vida y es integrante de Futuros Mejores. Bueno, bienvenida, Lucía, a La Dirección Correcta. ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Bueno, un gusto tenerte por acá. Un poco la excusa que nos convocaba a pensar este capítulo, que llamamos Sistema Previsional Argentino, es el informe o documento que construyeron desde Futuros Mejores, que se hacía una pregunta que me parece que es importante, que es, bueno, ¿cómo construir un sistema previsional argentino que no deje a nadie fuera? ¿No? Creo que esa era la interrogante que se planteaba. Y yo, que no conozco mucho, o por lo menos no en profundidad, el funcionamiento y el financiamiento del sistema previsional argentino, pienso a priori en 2 características que se me vienen a la cabeza, que son, primero, su universalidad. Digo, hoy la gran mayoría de los argentinos mayores de 60 años en el caso de las mujeres y de 65 años en el caso de los varones, tienen acceso a algún tipo de prestación básica. Y por otro lado, la precariedad, ¿no? Como segundo elemento. Digo, esas prestaciones básicas son en general haberes bastante, no sé, miserables, por llamarlo de alguna manera un poco brusca quizá, pero hoy el haber mínimo creo que están 225.000 pesos, que más la compensación del Poder Ejecutivo con esos bonos son un poco menos de 300.000 pesos, pero es un haber que no llega a cubrir la canasta básica. ¿Te parece que hay forma de sostener una política de cobertura universal como tiene la Argentina, pero mejorando sustancialmente o por lo menos, no sé, con el mínimo de la canasta básica, los saberes de nuestros jubilados? Sí, me parece que sí hay forma. Y bueno, nosotros de Futuros Mejores nos hicimos esta pregunta porque entendemos que el debate de las jubilaciones siempre tiene 2 partes, ¿no? Por un lado, bueno, qué le toca a quién, cuánto debería ser la jubilación. Y la otra parte es como la pregunta de cómo se sostienen las jubilaciones. Y creo que muchas veces desde los espacios más progresistas, o donde nos interesan los derechos y que la gente viva bien, nos enfocamos mucho en la primera pregunta, la otra la dejamos vacante y es una pregunta que agarra a la derecha, pero además es una pregunta que permea mucho en la población porque la sostenibilidad es un tema importante. Entonces nosotros hicimos este informe para mirar un poco eso. Toda la gente tiene en la cabeza un sistema de jubilaciones en el cual vos aportás mientras que estás trabajando en un trabajo formal y en relación de dependencia y después te jubilás con una idea de que alguna relación con lo que aportaste tiene que haber y que eso se tiene como que autofinanciar, ¿no? Ese se llama sistema de reparto intergeneracionales que sí, porque vos, los que están trabajando ahora, financian, o sea, pagan a los futuros. Perdón, a los que hoy están jubilados. O sea, es una relación en el presente. Ahora, lo que nosotros encontramos es que a nivel global, esta idea que todos tenemos ya no es sostenible. Para algunos países, porque su población está muy envejecida, sobre todo los países de desarrollo humano muy alto. Entonces, la relación entre los que trabajan hoy y los que están jubilados hoy no le alcanza. Y otros países no le alcanza ni le alcanzó nunca porque los que trabajan hoy no trabajan en la formalidad. Entonces, aportan, pero no aportan en este imaginario de aporte de jubilaciones. Aportan de otra forma, si ahora podemos charlar cómo. Pero por eso, como que ese modelo que nos imaginamos siempre está roto y hay que pensar otras formas de sostenibilidad y sustentabilidad que nosotros decimos son posibles. O sea, en Argentina sí hay plata para pagar mejores jubilaciones, así como en otras partes del mundo, y las personas que trabajan en la informalidad aportan al sistema, no necesariamente como nos imaginamos siempre, pero están aportando. ¿Y qué variable habría que tocar para mejorar esta sustentabilidad? ¿Es un tema de reforma fiscal? ¿Es un tema tributario? ¿Es de distribución más progresiva? Finalmente la cuenta del Estado es una sola, ¿no? O sea, uno se imagina, no, esta plata va para acá y esta entra por acá y va para allá, pero en realidad la cuenta del Estado es una sola y el resultado final es el déficit o el equilibrio fiscal, ¿no? O sea, el superávit. Entonces, si la cuenta del Estado es una sola, juntás de todos lados y mirás las prioridades. Tiene mucha lógica que la prioridad número 1 sean tus jubilados y jubiladas,
Porque básicamente vos como Estado lo que tenés que hacer es repartir entre los que están trabajando y los que trabajaron antes. Entonces, en Argentina y en todas partes del mundo, las jubilaciones es lo que más pesa en un presupuesto nacional. Dicho eso, como la cuenta entre formales no alcanza, hace mucho tiempo que en Argentina las jubilaciones se financian no solamente con los aportes de los que trabajan registradamente, sino con impuestos como el IVA, los cigarrillos, cosas que pagan los informales, ¿no? Y un montón de otros impuestos. Entonces, si uno quiere mejorar la situación de los jubilados y jubiladas, lo que tenés que hacer es mejorar los impuestos en general, no necesariamente los que van a las jubilaciones. Porque la cuenta, o sea, si a ANSES no le cierra la cuenta, el Estado le va a transferir, y está bien que así sea porque ANSES hace las cosas prioritarias para la población. Para transferirle más debería buscar impuestos más progresivos y también mirar un poquito con la lupa más en detalle a quién le estás perdonando impuestos que no deberías. La cuenta que nosotros hicimos es que si vos recuperás lo que le cobras de impuesto a las ganancias a jueces y magistrados, podés, por ejemplo, evitar que se elimine la moratoria y que todos queden en la PUAM. Sale más caro ese subsidio a los jueces que esto. Esta moratoria es, la que se planteaba modificar en la ley base, por ejemplo. Claro, ahí se planteaba eliminar la moratoria y que todas las personas entren a la PUAM. Argentina tiene esta figura, ¿no?, que sería como una pensión básica universal, que es un gran avance, digamos, en términos relativos, pero ya está muy bajo las jubilaciones. Y encima la PUAM es el 80% de la jubilación mínima. Y además la PUAM tiene una restricción, primero etaria para las mujeres, es más exigente que la moratoria, pero segundo, vos cuando cobras la PUAM no podés trabajar en absolutamente nada más. En cambio, cuando vos te jubilás en el sistema general, podés además seguir trabajando. Entonces es más excluyente. Si uno quisiera quedarse solo con la PUAM, habría que hacerle varias mejoras. En términos de edad de las mujeres, en términos del monto, debería ser el haber mínimo, y después estas compatibilidades que son importantes. Otro tema que aparece en el informe es el envejecimiento de la población, ¿no? El aumento de la esperanza de vida que viene creciendo en el mundo y en América Latina también. Yo me había notado que en América Latina pasaría del 14% en 2022 al 25% en el 2050 y en Europa también tendría un crecimiento exponencial. Yo te quería preguntar en este momento si te iba a preguntar en su momento por una renta básica universal o algo parecido, pero recién mencionaba lo de la PUAM y me parece que ya la PUAM es una prestación básica universal. Pero un tema que se discute en este sentido es, por ejemplo, si el aumento de la esperanza de vida no debería traer como correlato un aumento también de la edad jubilatoria, que es un tema polémico y en general conflictivo. ¿Vos qué opinión tenés respecto a este tema? ¿Deberíamos subir la esperanza de vida porque la gente trabaja más? A la vez también hay menos trabajo. Digo, no sé, ¿qué opinión te merece? Yo creo que, primero a nivel general, los estados están replanteándose cómo cubrir económicamente a la población, porque el trabajo no necesariamente va a ser el ordenador de eso, ¿no?, de la distribución del ingreso, y por eso está la pregunta de la renta universal en general, ¿no? Esto también se puede aplicar a las jubilaciones porque vemos precariedad e informalidad. O sea que hay por un cuestión, o sea, el principio de universalidad está cada vez más claro y de hecho el mundo está yendo a ser más universal en su protección. O sea, y sobre todo en crear instrumentos que no tienen un correlato contributivo, porque si no, no te alcanza. El mundo fue históricamente más informal que formal, no es una cuestión de ahora, incluso estadísticamente, globalmente. Pasado eso, la cuestión de la edad me parece que es una discusión que podés tener cuando tenés cierto piso de protección social en lo económico. Pero si yo sé que al que no le estoy dando la PUAM ahora, que se la tocan dentro de 5 años, no tiene nada más, es difícil dar esa discusión. Esa discusión, pues, yo creo que es una discusión, primero, que no se puede dar en un contexto de recesión como este y de ajuste tan fuerte. Y después que puede ser algo para discutir en lo paulatino, ¿no? O sea, puede ser progresivo, puede ser de a poco, esa jubilación puede ser paulatina, a la gente tampoco le encanta de un día para el otro, lo mismo que con las licencias, de un día para el otro, volver o irte, ¿no? Pero bueno, me parece que América Latina tiene este bono demográfico, que es que justo está bajando la natalidad y al mismo tiempo envejeciendo la población sin que eso sea demasiado extremo. Es el momento para hacer esas inversiones y esas cuentas y esos diseños, pero es muy difícil hacerlo con un frente político con un frente político en el gobierno que no
que no considera esto una prioridad. Digo, los mismos que se juntaron ayer, que eran todos economistas varones, a defender el superávit fiscal, diciendo que van a vetar esta actualización de las jubilaciones que se votó en el Congreso ayer, no se juntaron para preocuparse por el superávit fiscal cuando aprobaron la ley de bases, una reducción de los bienes, de los impuestos de los bienes personales, eliminaron el impuesto a las transferencias de inmuebles, y todas esas cosas salieron más caras que lo que se votó ayer en el Congreso, que es una actualización de los puntos porcentuales que le faltan a las jubilaciones para quedar en el mismo nivel que estaban el año pasado. Tampoco estamos haciendo una revolución, digamos. Sí, perdón, lo que se discutió en el Congreso era una reforma que actualice jubilatoria, cuya movilidad actualice por inflación y que aparte una compensación con lo perdido en la inflación de diciembre-enero, ¿no? Claro, en realidad, previamente la fórmula que estaba era una fórmula que tomaba en parte una variación de los salarios y en parte la variación de la recaudación, digamos, tributaria o contributiva, vamos a decir, porque es la que va específicamente a jubilaciones y la variación de precios. La fórmula de Milei toma solo la inflación, pero no toma justo la inflación, la más fuerte de todas, que fue en diciembre, que fue la primera devaluación que él hace. Sí. Entonces, si bien se va actualizando mes a mes, nunca recupera ni va a recuperar esos puntos porcentuales que había perdido. Esa es la trampa. Claro, entonces lo que hacen es compensar y además decir, en adelante nunca va a poder ser menos de una canasta básica por adulto, 1,10 de una canasta básica de adulto, como para poner un piso, y además tener en cuenta que algo que es difícil imaginarse en un periodo de Milei, pero podría llegar a ocurrir, que si crece el salario real, no van a crecer las jubilaciones, porque si vos solamente actualizas por inflación, te perdés ese pedacito. Claro, un patazo perdés. Ahora no está creciendo el salario real y el modelo parecería basarse en que con más desempleo va a ser difícil también negociar el crecimiento del salario real. Pero hay que pensar también esas posibilidades, por eso creo que la fórmula perfecta no existe, hay que estar mirando siempre esto, pero es muy difícil discutirlo con alguien que le parece más caro esto que haber condonado todos los impuestos de la ley de bases o incluso todos los que se condonan en la reglamentación del RIGI que apareció hoy, ¿no? Del régimen de inversiones, que también ahí se pierden recursos del Estado, ¿no? Hay que hacer la cuenta completa con los gastos tributarios, es decir, los privilegios tributarios que tiene mucha gente de la Argentina y además los impuestos que ellos van achicando o eliminando, que encima eran progresivos, es decir, lo pagaba el 10% más rico de la población. Claro. Volviendo un poco sobre la cuestión previsional, que me parece que es un tema que ocupa y preocupa a los gobiernos en el mundo en general, pensaba con esto de la edad jubilatoria en que suele ser muy conflictivo siempre, en la reforma que intentó en su momento Macron en Francia, que terminó con movilizaciones en las calles, como que disparó algún tipo de insurrección popular, y algo análogo que sucedió en América Latina con Temer en Brasil. Existe, mirando por ahí no estos casos que fueron muy conflictivos, pero existe en el mundo un modelo deseable hacia el que avanzar en el sentido de la cobertura universal de la población? Si bien es difícil como hacer comparaciones porque cada país tiene una historia distinta, sí hay como una recomendación general de la OIT, que esto es importante porque miró lo que le pasó a todos los países y dice, miren, en conclusión lo primero que les puedo decir es los modelos de jubilaciones privadas como AFJP, como tuvo en Argentina, ¿no? Esto de yo aporto a un fondo de inversión y después me jubilo con mi plata que yo había guardado y que creció durante este tiempo, esos no funcionan, dice la OIT. Dice, son más riesgosos porque no resisten las crisis. Son los primeros, y de hecho en Argentina pasó, ¿no? Y pasó en un montón de otros países. Y después lo que sugieren es tener como escalones. O sea, tenés que tener algo universal, general, después tenés que tener algo, el mínimo donde llegan todos los que pudieron aportar o con moratorias poder llegar a aportar. Después podés hacer algo extra, digamos, darle un incentivo extra al que quiere aportar más y captarlo de alguna forma y decirle, bueno, ¿querés por encima de esta jubilación tener más plata? Podés ir a uno privado, pero primero aporta acá y el resto lo pones en el privado, ¿no? Sería como un cuarto pilar. Que eso está bueno porque es verdad que hay muchos que también desfinancian al ANSES. Se habla siempre de los que nunca aportaron y van a cobrar la jubilación. Pero poco se habla de, por ejemplo, muchos profesionales que son autónomos, nunca pagan los impuestos que corresponden y después entran a la moratoria también, ¿no? Y que no se cruza suficiente información porque después son propietarios de inmuebles. Te das cuenta, si a esta persona
tenía toda la información. Facturó, pero por ahí no aportaba. Exacto. Activo. Muchos autónomos hay así. Y después también tenés... Me perdí. ¿Qué te está diciendo? No. Y después tenés un montón que con esta idea de no, yo aporté más y me merezco más, van y le hacen juicio, digamos, a ANSES. Creo que son más o menos 23.000 casos por mes. Y es bastante, o sea, es insostenible a nivel general. Muchos casos. Entonces, y además que esta idea tampoco tiene mucho sentido porque no... Vos aportaste para financiar al que estaba jubilado en ese momento. No es una relación. ¿Y por qué vos vas a reproducir cuando envejecemos las mismas desigualdades que ya tenés en el mercado de trabajo? Que ya sabemos además que están profundamente sesgadas por dónde naciste, quiénes fueron tus compañeros de clase, el color de tu piel, si sos varón, mujer u otro género. El mercado reproduce desigualdades, no es que transforma. Estadística globalmente. Entonces, ¿por qué vos le vas a pedir al sistema jubilatorio que otra vez reproduzca eso? Bien, yo sé que vos sos también, entre otras cosas, especialista o que venís elaborando por lo menos hace muchos años el tema cuidados en general. Y bueno, en Argentina hay muchas mujeres que han destinado buena parte de su vida económicamente activa a tareas de cuidados que no tienen o que no reciben remuneración por ello. ¿Qué herramientas tiene hoy el Estado o podría tener el Estado desde la Seguridad Social para reconocer y valorizar ese trabajo que propio de estar circunscripto a una dimensión más privada, queda relegado a ese ámbito, al ámbito privado? La verdad que casi todos los sistemas jubilatorios están repensando la forma en la que jubilan a las mujeres, porque las mujeres en promedio no tenemos la cantidad de años que requieren los sistemas jubilatorios. ¿Por qué? Porque como se dedican a cuidar de su familia, salen y entran mucho más del mercado de trabajo, entre comillas, del mundo del trabajo, además de que tienen muchas menos chances de tener un trabajo registrado. Si nuestro primer sector de empleo es casas particulares y casas particulares tiene 70% de informalidad, nuestras chances de aportar son bajas. Y además porque tenemos trabajos más chicos, más precarios, menos horas, eso también te da más informalidad. Entonces en Argentina, por ejemplo, si vos mirás el sistema jubilatorio completo, solamente el 25% se puede jubilar, pensando en las cajas provinciales donde trabajan muchas mujeres en el sector público, los provinciales, solo el 25% se puede jubilar contando todos los años que te requiere el sistema previsional. Pero si vos mirás los de ANSES... Perdón la interrupción. En agosto estaba mirando que fue justamente así, que el 76% que accedió a una moratoria, en agosto no, en el primer trimestre de este año, fue a través de moratorias. ¿No? Exacto. Entonces si vos después te quedas con las que pagan ANSES, que no son las de las cajas provinciales, es peor todavía, y solamente el 6%. Yo miré cuando estaban discutiendo la moratoria previsional, si sacarla o no en la ley de bases, en términos etarios, las personas que hoy tienen entre 60 y 65 años, mujeres, solo el 6% tenía los 30 años para jubilarse vía el sistema tradicional si sacaban la moratoria. Y además de que esas iban a tener que esperar 5 años. Definitivamente obliga a repensar el sistema. Claro, entonces, lo que están haciendo los países es decir, bueno, te voy a contar tus años de cuidado. ¿Y por qué te los voy a contar? Porque yo sé que aportaste a la riqueza del país. Porque cuando vos cuidaste a tu hijo, lo llevaste al jardín, hiciste la comida para tu marido, cuidaste de los abuelos de la familia, permitiste que el resto de la economía se moviera, ¿no? Entonces sabemos además, porque eso es algo estadístico y matemático y que pasa a nivel mundial, que eso es entre el 16% y el 24% del PBI. De hecho, en Argentina tenemos una ley de encuesta de uso del tiempo que obliga a INDEC a hacer la cuenta satélite del PBI de cuidados. Nunca la hizo, la tiene que hacer. Y ese aporte después se traduce en riqueza, además de que son personas que también consumen con los ingresos que tienen, ¿no? Entonces, si aportaste, yo te tengo que reconocer esos años. Nosotros en estos años recientes hicimos un reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, que es incipiente, porque por cada hijo yo te podría decir que es más, incluso en este caso es 1 año por cada hijo, pero que no es una locura. Lo hace Alemania, lo hace España, lo hace Uruguay, porque de lo contrario te queda un sistema donde solamente se terminan jubilando los varones, que ya de por sí ya tenían más ingresos, porque ya estaban participando en el mercado de trabajo antes de jubilarse, y profundizás esa dependencia de las mujeres para con los varones, que termina siendo económica, ¿no? Para ir finalizando, pues este también es un programa cortito, en el que igual pudimos conversar de bono demográfico,
bueno, de los distintos temas que fue recorriendo el informe de Futuros Mejores. Hicimos una caracterización así general del sistema previsional, hablamos de cuidados también. Yo te quería preguntar, y te voy a dar un ladrillito que es como el shade del programa, de colocarlo en la dirección correcta. En alguno de estos temas que estuvimos conversando, ¿cuál sería una medida que vos consideres justa y urgente que sería necesario proponer para mejorar el sistema previsional argentino y que nadie se quede afuera, como señala el informe de Futuros Mejores? Para mí habría que modificar la PUAM, la Pensión Básica Universal, subiéndole el monto un 20% para que sea como la jubilación mínima. La jubilación mínima, subirla a su vez el porcentaje que perdió este año y hacerla compatible con tener otros trabajos registrados y dejarle la edad diferencial para mujeres y varones, pensando en que hubo una responsabilidad distinta en las tareas de cuidado. Bueno, Lucía, gracias por venir a conversar con nosotros. Aprovecho para agradecer también a la producción, Miranda Schwarzberg, productora general, y Alexis Yamne, productor periodístico, y también un agradecimiento especial al canal Humo por brindarnos este espacio.